Nombre, Alex Maese. tu mejor hábito, Hoy en día diría que por suerte el volver a entrenar. Entrenar a las 6 de la mañana, que es el único momento del día que me dejan. una cosa que estás aprendiendo, Pues por suerte, por circunstancias personales, al haber cambiado de trabajo, estoy aprendiendo muchas cosas a la vez. Es decir, un trabajo nuevo. algo que te molesta de manera especial, Pues que no valoren mi tiempo ni mi atención. una persona que admires pero que no sea un familiar, Aquí creo que es respuesta fácil, te diría Marcos Vázquez. un libro que haya influido en tu manera de pensar o en tu manera de comportarte Pues voy a ser un poquito redundante, pero el que más me ha marcado ha sido Invicto. y un mensaje que lanzarías a tu yo del futuro, por ejemplo, de aquí a 10 años. Que no te preocupes, que estás haciendo las cosas bien y que todo llega cuando tiene que llegar. Hola, soy José Luis Serrano y esto es el podcast de EduHacking. Hoy me acompaña Alex Maese, creador de ideas visuales, autor de las ilustraciones del libro Invicto y formador en comunicación visual. Imparte un curso práctico para aprender a comunicar ideas de forma clara, rápida y visual, incluso si crees que no sabes dibujar. Tienes el enlace a su curso y otros recursos en las notas del episodio y en joseluisserrano.net. En esta conversación hablamos de cómo comunicar ideas sin obsesionarse con el dibujo, de cómo gestionar la autoexigencia al crear o de cómo entrenar la observación para pensar mejor. Y ahora sigamos con Alex Maes. Muy buenas, Alex. Bienvenido al podcast de EduHacking. Es un placer tenerte aquí y muchísimas gracias por compartir tus ideas de otra manera distinta como lo sueles hacer, que es de manera visual. Nada, José Luis, el placer es mío y lo dicho, un placer. Bueno, para empezar me gustaría que nos pudieras explicar una diferenciación entre dos conceptos que yo creo que Ujú. son determinantes para entender el trabajo que tú haces a nivel de comunicación. Y es esa diferenciación entre comunicar ideas o hacer dibujos. ¿Dónde está Ujú. el matiz? ¿Dónde está esa diferencia? Pues es complicado, es más que complicado, es una respuesta compleja, porque la habilidad de comunicar, que es lo que yo hago, creo que lo tenemos todos y todas, y es algo que con lo que nacemos, con lo que si no practicas, pues vas perdiendo. Y sin embargo, el dibujar, que es con lo que normalmente me suele decir la gente que es que yo no sé dibujar, eso puede ser. Yo tampoco considero que sepa dibujar. Es una habilidad mucho más de nicho, se podría considerar, y es una creencia limitante también. Es decir, hay que saber diferenciar entre el comunicar y el dibujar, porque el no saber dibujar no te exime de comunicar, porque esto es algo que todo el mundo puede hacer y con más o menos maestría, cualquier persona con un cuadrado y una línea puede comunicar y un poquito de texto. No te voy a preguntar por tu evolución, porque he escuchado entrevistas tuyas y lo has contado ya muchas veces y supongo que ya te empezarás a estar cansado de contarlo, pero obviamente no me resisto a preguntarte por tu experiencia de comunicar ideas con la ilustración del libro de Invicto, que es también mi Ujú. libro favorito. Qué bueno. Así que, bueno, sí que me gustaría, por esta parte, sí que quiero preguntarte qué tal fue esa experiencia y, bueno, qué ha supuesto para ti. Pues te lo puedes imaginar. Al final tenemos la suerte de compartir libro. Estoy seguro que tu audiencia también, cuando escuchan Invicto, saben de lo que hablamos. Para algunos puede ser un libro muy introductorio a un tema pues, muy denso, como puede ser la filosofía, psicología y demás. A mí, pues en el momento vital en el que me llegó, fue maravilloso, y el hecho de ilustrarlo, pues te lo puedes imaginar. Al final me ha puesto en contacto con Marcos también. He tenido la suerte de tratar con él durante mucho tiempo. Ahora pues seguimos hablando y me lo tomé como un reto, porque claro, al final el, el,
el tener que, o sea, para mí el listón de Invicto era altísimo y quería el tener la oportunidad por parte de Marcos de ilustrarlo. No podía, o sea, para mí me lo tomé como un reto apasionante porque tenía que mejorar lo que ya existía, que Invicto como tal ya me parecía una obra redonda, pues quería darle una vuelta más y aún así que facilitarlo para todo el mundo, que ya suele ser, pero ya sabemos que por la propia naturaleza de las imágenes llaman mucho más la atención, con lo cual consideraba que era un complemento maravilloso y bueno, creo que así ha sido al final. Bueno, quedó espectacular, porque sí que es verdad que Invicto, su versión original, crea mucho impacto. A mí me pasó igual, me llegó en una época ideal. Yo creo que eso pasa con este tipo de libros, que te lleguen en el momento Ujú, adecuado. No solamente aprender sobre estoicismo, sino es buscar cambios en tu vida de manera profunda, ¿no? Y claro, cuando se acompaña de tus ilustraciones, que tú también buscas, vas por esa línea, pues ahí se ujú. hace una mezcla. No es que quede bonito, es que sirve. Pasa como con tus ilustraciones, es que ayudan. Esas ideas visuales no es buscar que estén bonitas, sino es que ayuda, ¿no? Entonces, ese matiz creo que se juntan ahí y bueno, habéis hecho ahí un tándem muy interesante. Y mira, una de las ideas visuales que siempre, o una temática que yo he ido viendo en tus ilustraciones, es el tema del perfeccionismo, ¿no? O Ujú. esta autoexigencia. Que imagino que, por ejemplo, cuando te cayó esta propuesta, pues en tu caso, que sé también que te lo trabajas mucho, ¿cómo gestionaste decir, ostras, espérate, estoy con mi libro favorito, con una persona que admiro y quiero hacerlo ahora muy bien? ¿Cómo gestionaste eso y qué consejos también, que luego esto lo representa mucho en ideas, qué consejos podrías dar a las personas que tenemos muchas veces esta autoexigencia? Pues es complicado porque el refranero español es muy sabio y siempre utiliza la frase de consejos vendo que para mí no tengo. Y yo cada idea visual que lanzo es un recordatorio hacia mí mismo porque al final no quiero ni saber la de ideas visuales que nunca han visto la luz por el perfeccionismo como tal, por decir, esto no es suficientemente bueno. Y entonces la siguiente pregunta que tiene que seguir es, ¿suficiente bueno para qué? ¿O para quién? O sea, para quién lo consideramos? Casi siempre es para nosotros, porque a la que me he forzado a lanzar las cosas tal y como estaban, es decir, no en ese 10 que siempre buscamos, sino con lo que igual para nuestro nivel de exigencia es un 7,5, muchas veces la respuesta de la audiencia en general, del público en general, es que ni lo valoran, es suficientemente bueno. Hay veces que no tienes que... Es que casi siempre le damos muchísimas más vueltas de lo que debemos en todos los ámbitos de nuestra vida y en referencia a la pregunta sobre Invicto, pues te puedes imaginar la cantidad de vueltas que le di, la cantidad de veces que me leí el libro para intentar sacar más y más ideas y al final con Marcos tenemos la suerte, los que lo conocemos, de ver lo que muestra es exactamente como es. Y él mismo decía, vale, lo que ya, tal y como está, ya está más que bien. O sea, no le den muchas más vueltas, con esto ya es más que suficiente. Así que a veces es muy necesario tener una persona de fuera. Yo he utilizado también a mi mujer muchas veces para decir, cariño, ¿esto qué te parece? Dice, pues ya está. Y le enseñaba cuatro opciones distintas de la idea que tenía en mente y al final casi siempre se va lo más sencillo. Es que lo que buscamos es sencillez, no es difícil. Es como una loción que tienes que ir echándote constantemente para luchar contra ese perfeccionismo y cuando piensas que lo has derrotado, vuelve al tiempo. Así que nada, es una batalla constante. Sí, es como un compañero que siempre está ahí y lo tienes que vigilar, ¿no? Diciendo, oye, te voy a dejar de vez en cuando salir porque porque a veces se interesa, ¿eh? Decir, oye, en esta tarea tengo que buscar ese perfeccionismo, ¿no? Y ahí es útil y muchas veces nos ha sido útil. Entonces tampoco se trata ahora de, porque bueno, el querer buscar esa perfección te hace exigirte, ¿no? Pero claro, es cuando te domina y la dejas, que la dejas trabajar, ahí viene el peligro. Mira, has comentado una cosa que tuviste que leer varias veces el libro para coger bien, ahí en profundidad, sumergirte bien en las ideas.
Ujú. Y te quería preguntar sobre esto, ¿no? Cuando tú creas una idea visual, ¿qué importancia le estás dando a dominar lo que estás representando? ¿O tú eres capaz, por ejemplo, de temas que no controlas mucho, de también reflejar una idea visual? Es muy interesante. La pregunta es muy interesante y de hecho te la voy a hilar porque a veces he tenido que decir que no a propuestas que económicamente eran muy buenas, pero era de un tema que, uno, no dominaba lo suficiente o dos, no me interesaba lo suficiente, que es diferente, pero al final me lo lleva a lo mismo. Si te fijas, casi todas, o sea, un porcentaje altísimo de las ideas visuales que yo creo son o situaciones cotidianas mías o pensamientos que tengo yo, pero tiene muchísima otra gente, con lo cual hay veces que me he intentado forzar, incluso en un libro que no me gusta del todo, pero que creo que puede tener tirón, decir, venga, va, vamos a... Y a mí al menos no me funciona. No me funciona. Tengo que sentirme muy identificado con lo que creo. Entiendo que si te lo llevas al ámbito del texto es lo mismo. Cuando te hacen escribir para, pues, yo qué sé, un anuncio comercial en el que de un producto que no crees o que no conoces, te es mucho más complicado que no de algo que eres un usuario asiduo. Pues haría el mismo símil. ¿Por qué tiene tanta efectividad el lenguaje visual? Es decir, ¿por qué tú crees que te ha funcionado mucho, primero en redes sociales, y por qué en general suele funcionar? Es un buen melón. En primer lugar, creo que llama la atención. O sea, eso es inevitable Si nos vamos a un feed de cualquier pues, red social, ya sea Twitter y demás, casi siempre lo que dominaba antes, a no ser que te vayas a Instagram o TikTok, que bueno, ahí por suerte no, no he entrado mucho, pero casi siempre lo que dominaba era texto, 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 con lo cual en el momento en el que aparecía algo distinto, inevitablemente llama la atención. Después, creo que tiene mucha importancia también el hecho de que como seres humanos lo que necesitamos es sentirnos representados, aceptados, y a la que vemos algo que consideramos que a nosotros también nos pasa, pues quieras que no empatizas y al final eso hace pues, que genere mucha atracción y poco a poco pues, se va generando viralidad. Así que entiendo que es una suma de factores. Por un lado, el ser diferente, porque lo que yo siempre os digo, de esta conversación yo podría sacar 25 ideas y son ideas que ya hemos dicho y repetido en múltiples formatos, pero el hecho de representarlo de una forma que nunca antes lo ha hecho o nunca antes ha visto de esa forma es lo que llama la atención, pero mis mensajes no son rompedores ni mucho menos, al final son eso, ideas cotidianas del día a día que simplemente logro representarlas de una forma que todo el mundo puede sentirse pues representado o que sí, principalmente eso. Además, nos puede permitir, creo yo, ahora tú corrígeme, facilitar a la audiencia, ¿no? La idea que tú quieres comunicar, hacerle fácil, ¿no? Ese proceso de entendimiento. ¿En qué escenarios o en qué ámbitos consideras que puede ser útil para una persona aprender a comunicar de manera más con sus propios dibujos incluso? Luego te Sí, claro. preguntaré cómo hacerlo, cómo es este proceso, pero en qué situaciones o en qué ámbitos puede ser útil aprender esta habilidad. Pues es tan amplio. Al final, cualquier persona que comunique de una forma u otra, es decir, en tu caso, José Luis, como profesor, creo que tiene un potencial tremendo. En cualquier tipo de presentación, ya sea pues a nivel interno o a nivel empresa, también, al final, es que no hemos de olvidar, siempre lo lleva a lo mismo. Lo que estamos haciendo es comunicar una idea. Si tú tienes maestría en la oratoria, perfecto. Pero si no es el caso, o si lo tienes y además quieres apoyarte en una representación visual, lo que lograrás es que la audiencia se quede de primeras, en 2 segundos ya ves el concepto. A partir de ahí, tú lo elaboras con tus propias palabras y demás, y puedes adornarlo tanto como quieras, pero te diría que es que son tantas las situaciones de la vida en las que puedes utilizarlo, incluso para explicarle a tu hija o tu hija cualquier cosa, pues muchas veces recurrimos a lápiz y papel, pues eso también es comunicación visual.
De hecho, como mecanismo de aprendizaje también, es decir, está comprobado, hay estudios que personas que toman notas haciendo dibujos sobre la marcha, es una buena estrategia porque al final estás procesando información y la estás adaptando a ti y le estás dando forma. Entonces, todo lo que sea al final, coger información nueva y crear algo con esa información, pues mejora mucho el que el que lo puedas recordar. Ujú. ¿Esto es un don o es práctica? Si es un don, lo he descubierto a mis 30 y pico años, así que he tardado mucho y podría haberme aprovechado bastante antes. A ver, supongo que es un poco de todo. Don no puedo considerarlo, ni mucho menos, porque, como te digo, es algo que descubrí hace 4 años ya, camino a 4 años, algo que no había hecho nunca antes. Así que tiene que haber, entiendo, ciertas habilidades que te facilitan el capturar esa información, pues modelos que te permitan bajarla a una estructura visual, pero sobre todo es práctica. Al final, yo sí echo la vista atrás y miro mis primeras ideas visuales y miro las de los siguientes. Y cuando digo práctica, no se trata de estar aquí meses y meses y meses. Esto lo he explicado ya varias veces, pero yo la forma en la que me enganché a la comunicación visual, porque he sido muy inquieto y he probado de todo en esta vida, sabía que si quería hacer de esto una habilidad útil de cara a largo plazo, que integrara mi día a día, tenía que, sí o sí, forzarme a crear una idea visual durante cada día, durante 60 días. Es lo que me propuse. Y ves la evolución desde día 1, que era un churro, pero de campeonato, hasta día 60, que tampoco era Da Vinci, pero vamos, que ya era algo con cara y ojos. Pues al final lo que era práctica, práctica y práctica, porque la del día 1 te das cuenta de que puedes mejorarle 15 cosas. La del día 2 14. La del día 20 pues ya solo son 5 cositas, porque ya has ido mejorando tu estilo, te has dado cuenta de lo que funciona, de lo que no. La del día 500 como ya tengo, pues claro, al final siguen habiendo cositas que mejorar, claro, pero ya entramos en el perfeccionismo este, es decir, ya está bien, ya está funcionando, al final cumple con lo que debe cumplir la comunicación visual, que es entregar un mensaje de forma efectiva y rápida. Así que quiero creer que en cierta manera hay algo. Don no me gusta, pero sí que pues a veces se te dan mejor unas cosas que otras, pero te diría que me iría 80% práctica, 20% a una especie de habilidad para ello. Y luego dentro de esa habilidad supongo que es un conjunto de habilidades que están interaccionando, ¿no? Una de ellas es cómo capturar esa información, cómo visualizarlo, cómo hacerlo. O sea, creo que también hay un conjunto de habilidades que a lo mejor alguna persona pues tiene todas esas habilidades o una habilidad más débil y como es mi caso, pues a lo mejor la habilidad o la creencia limitante de que, pues eso, de que no sé dibujar y objetivamente yo lo sigo pensando, ¿no? Pero lo que tú aportas, que creo que es interesante, es esta idea bueno, es que esto no es dibujar solamente. Lo importante es la idea que quieres comunicar, ¿no? Y luego ese salto a lo visual. Bueno, han ido saliendo, ¿no? Pero ¿qué otro tipo de creencias limitantes o qué aspectos de mentalidad tú consideras que, aparte de lo que hemos ido comentando, que es fundamental, que has visto en tu caso y que ves en otras personas? Por ejemplo, en el curso que impartes y que, por cierto, estoy en él, ¿eh? No te lo había dicho, pero estoy en él. ¿Qué sueles ver entre esas personas que seguramente atraes a personas un poco de mi perfil, ¿no? De, Ujú. oye, gente que no tiene confianza dibujando, pero que quiere comunicar visualmente. Pues la número uno, sin lugar a dudas, y es la creencia que intento, antes de que entres al curso, la que tengo que desactivar sí o sí es: no es necesario saber dibujar, porque lamentablemente siempre, 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 y lo digo porque yo caí, o sea, es decir, yo me inicié en este mundo de la comunicación visual comprando un curso para aprender a hacerlo yo, lógicamente. Y parto de la misma posición de la que mucha gente de, ostras, que yo no tengo ni idea, de verdad que me pones un lápiz en las manos y no doy para mucho. Con lo cual esa es la primera que hemos de desactivar y hacer saber que la comunicación visual no se trata de dibujar, sino de representar. Prefiero utilizar ese concepto. Después, a ver, ¿qué más podríamos decir? Por un lado,
no quiero que se entienda que es algo que a veces intentamos representar sí o sí, conceptos que no son necesarios trasladarlo al ámbito visual. Es decir, no todo necesariamente lo vas a llevar al ámbito visual. Hay ciertas estructuras visuales que te van a ayudar si tú tienes una idea aquí, la pasas por el filtro de la estructura y ya está. Automáticamente tienes esa idea visual. Tampoco entiendo que otra creencia limitante vendría hilando con una pregunta anterior, sería el tema del el tiempo que tienes que dedicarle para llegar a que se te dé bien esto. Y no es necesario que 2 horitas al día, ¿no? Empieza con 10 minutos, 15 minutos, coge una idea, inspírate, inspírate muchísimo en lo que hacen otros autores. Mira 400 de mis ideas visuales y coge este modelo y, vale, ¿a qué puedo extrapolarlo? Yo tengo esta idea, ¿cómo podría bajarlo aquí? Pues a veces creo que tenemos mucho miedo también de inspirarnos en otros autores y autoras, ¿no? Una cosa es que cojas eso, lo plagies y, bueno, pues al final sería el replicable a que las mentiras tienen las patas muy cortas, ¿no? Pues esto al final, si tú te dedicas a copiar el trabajo de otros de pe a pa, pues lo suyo es que integres, que veas cómo lo hacen otros, cuál ha sido el proceso que han seguido para llegar ahí e intentes integrarlo. Pero no muchas más. Al final es que la gorda gorda es la de no sé dibujar, no sabría por dónde empezar, necesito herramientas muy caras. Esta es muy buena. La mayoría la pregunta número uno ha sido, ¿necesito saber dibujar? No, ya te lo digo. Número dos. Es que seguro que tienes un iPad de última generación y con eso. No, no. Ha habido mucho tiempo en una época en la que yo utilizaba iPad, pero lo utilicé como un mecanismo de compromiso. Es decir, me compro el iPad y empiezo, y al haberme comprado esa herramienta solo para eso, sí o sí voy a forzarme a. Era como el mecanismo de 60 días haciéndolo y además me he comprado un iPad, o sea que más me vale hacerlo. Pero en el propio curso hice un tutorial yo mismo de que es que en 30 45 minutos aprendes todo lo necesario con herramientas gratuitas en el ordenador para hacer lo que yo hago. Y es que es imposible que no puedas replicarlo. A ver, es que la capacidad de imitación es una estrategia de aprendizaje del ser humano básica. O sea, Ujú, aprendemos imitando primeramente, luego incorporamos otras formas, ¿no? Pero esta imitación de otros autores está bien, siempre y cuando, como tú has dicho, luego no estés compartiendo con un objetivo ya personal para ti, para beneficiarte o para darte a conocer o lo que sea, copiando ese estilo, ¿no? Tú has visto, porque claro, tu estilo es muy, muy atractivo en el sentido de decir, a mí me pasa, ¿eh? Decir, joder, es que yo no sé qué tipo de ideas visuales quiero hacer todavía. Entonces, cuando pienso en qué quiero hacer, digo, me gustaría hacer algo así. Digo, es que es exactamente porque es limpio, es sencillo, se entiende rápido, a nivel de diseño transmite que no hay gran dificultad. ¿Has ujú. visto, has percibido que tienes ahí, te llevas tiempo haciendo unos 4 o 5 años, ¿no? De ideas visuales Sí, más o 4 menos. años prácticamente, sí, sí, sí. ¿Tú has visto ahí gente que tú digas, oye, me están copiando claramente? Sí, Sí, ¿no? O algo, claro, claro. algo, ¿no? Claro, y ya no solo eso, sino que bueno, la desfachatez directamente de copiar, pegar y quitar la firma directamente y hacerla pasar como. Pero bueno, eso es algo que me acuerdo que en mis inicios me molestaba, pero por suerte después dije, ¿y qué más da? ¿Y qué más da? Si al final, a no ser que me copien el portfolio entero y les dé por. ¿Con qué? O sea, ¿cuál es el propósito final? ¿Que tener unos cuantos likes en Instagram y. No. Y lo mismo, al final, yo lo digo abiertamente, yo me he inspirado en muchísimos, y a día de hoy me sigo inspirando en muchísimos autores y autoras. Porque considero que es que igual el 80% de mis ideas surgen de mi cabeza, pero llega un momento en el que la creatividad como tal, no es que tenga un límite, pero igual hay momentos en los que dices, ostras, pues estoy bloqueado, vamos a ver qué están haciendo otros y cómo puedo llevármelo yo a mi terreno. Y también cuando ha habido una que he dicho, ostras, esta me gusta mucho para mí y hago algo similar, lógicamente siempre digo, esto está inspirado en el trabajo de esta persona. Pues es que al final no tiene o sea, no le veo ninguna ética hacerlo de otra forma por eso mismo. No sé cuál es el propósito final de hacerlo. No lo entiendo.
Totalmente, de acuerdo. Y además, como dice la contraportada de Invicto, ¿no? Lo que no puedes controlar, pues mejor no centrarse. Esto hace unos años me hubiera afectado, ¿eh? O sea, al final somos seres humanos y me hubiera afectado seguro decir, joder, yo aquí currándomelo y llegan y seguramente nos vamos siempre a los numeritos. Y ha hecho lo mismo y ha sacado más que yo. ¿Cómo puede ser? Por suerte, hace mucho tiempo que me salí de esos juegos y de hecho, bueno, es que ya no sé decirte ni desde hace cuándo, pero subo la idea visual a donde sea, es que ya ni miro. No miro métricas ni mucho menos porque es que no lo hago por eso. Las métricas no te dan de comer, al fin y al cabo. Tema de creatividad. Al final la creatividad no te llega sola. Es una búsqueda también de ella y como parte de esa búsqueda, pues una de las claves que has contado alguna vez es esa capturación de ideas. Como en tu Ujú, caso actualmente, porque imagino que a lo mejor estas cosas las vas cambiando, ¿no? ujú. ¿Cómo capturas esa información y qué papel tiene la observación? Porque a mí esto te lo he escuchado alguna vez y me gusta esa idea, ¿no? De que cuando tienes que escribir un correo semanal, cuando sabes que tienes que hacer algo, como que tu mente está siempre como en modo observación, ¿no? Y te puede permitir ver cosas que antes no veías. Entonces, bueno, por un lado, ¿cómo consumes tú la información actualmente? Y luego el papel que tiene la observación. Pues hoy en día parto de la ventaja también de que al tener ya una cantidad pues, muy grande de ideas visuales creadas, al final los temas que tocas son limitados. Podrías tocar infinitos prácticamente, pero a mí que me gusta pues productividad, bienestar, tal, 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 al final lo bueno de las ideas visuales es que una misma idea la puedes presentar de 10, 15, 20 formas distintas, con lo cual de todo lo que... Hay veces que leo por puro placer, porque una cosa que he ido cambiando con el tiempo es que no puedo ponerme siempre en modo observación, modo captura, porque si no, no disfruto de lo que estoy haciendo, pero hay momentos en mi vida, sobre todo cuando dejo la cabeza totalmente en reposo, que esto solo pasa cuando o estoy fregando los platos, que es mi momento de tranquilidad, o cuando doy un paseo solo, que cada vez por la vida que llevamos es más complicado. Ahí es cuando empiezas a conectar pues cositas que has hecho durante el día, esa charla que has tenido, pues lo que te he comentado antes, de esta charla seguramente sacaré alguna que otra idea. Esa conversación que has tenido en el trabajo, lo que escuchaste en el podcast, poco a poco voy recordando y nada, cuanta menos fricción mejor, voy a notas de iPhone y esto. Y cuando antes era idea visual, concepto, intento crear idea visual. Concepto, intento crear idea visual. Pero me sentía muy limitado. Entonces intenté desarrollar un sistema de trabajo que me permitiera optimizarlo un poquito. Y lo que hago es anoto todo lo que me viene, por muy estúpido que me parezca en su momento, lo anoto. Y después, cuando le puedo dedicar 2 o 3 horitas de golpe una mañana, digo, vale, vamos a ver, esto en este contexto. Es decir, esta idea la saqué en este contexto. ¿Cómo me lo puedo llevar al ámbito visual? Y hago un primer boceto que me lleva nada, segundos. Siguiente idea. Y así pues voy paquetizando un poquito e intento darle salida a todas esas. Igual, lo que comento en el curso. Anoto 50 ideas. De esas 50 igual solo acaban 20 siendo ideas visuales. Las otras 30 las dejo ahí porque igual en otro momento les sé dar una forma, una estructura. Pero si veo que de inicio no me sale, pasamos y ya está. No... Y lo que comentabas del tema de la observación, pues al final eso es como cuando mi mujer estuvo embarazada. No sé qué pasaba, que todo el mundo estaba embarazado por la calle. Esto es lo mismo que quieres comprarte un coche amarillo, ¿no? Pues de repente todo coches amarillos. Pues pasa un poquito de lo mismo. Cuando entras en ese, te diría estado, en el estado de flow de decir, ostras, pues de aquí puedo sacar una idea. Y cosas tan estúpidas como eso, situaciones cotidianas o pues te lo llevas al terreno visual. Eso sí que diría que es un músculo que vas practicando y practicando y practicando y que no sé hasta qué punto puede enseñarse. Creo que eso sí que te lo da la práctica. Sí, pero bueno, el saberlo es importante, el decir, oye, cuando tú empiezas a buscar algo, no lo encuentras en el momento, pero empiezas a ponerle atención, la diriges, ¿no? Ves una señal de tráfico y dices tú, joder, ¿cómo con tan poco, ¿no? Se comunica tanto, ¿no? Y empiezas a ver las formas, los colores, tu mente empieza, me pasa ahora, ¿no? Empecé el curso la semana pasada y ahora me fijo
Qué Y guay. antes no me, no me fijaba, ¿no? Y a mí, ya por esa parte solamente, me parece ya interesante, ¿no? El mejorar la capacidad de observar y a la vez la capacidad de pensar, que yo creo que Ujú. el representar visualmente una idea mejora también la capacidad de pensamiento. Entonces yo ya con esas dos cosas ya soy un convencido. Luego ya veremos hasta dónde llega la cosa. ¿Qué papel tiene definir una intención, la intención de una idea visual? Es decir, está claro que hay un momento en el que tienes que ya forzar un poco el Ujú. trabajo y ser más sistemático, ¿no? En ese proceso de ser más sistemático, de crear esa idea visual, podemos encontrar la intención. ¿Qué es esto de la intención de la idea visual? Pues diría que es capital, porque al final uno de los grandes frenos o problemas que solía encontrar yo y que suelen encontrar los alumnos también, es decir, vale, tengo claro qué es lo que quiero representar, pero sobre todo hemos de tener clarísimo qué pretendemos con la idea visual. O sea, ya hay ideas visuales que lo único que intento es, pues, nada, motivar, incluso divertir. Esa es una intención totalmente válida. Al final, cuando vemos un meme no deja de ser comunicación visual y cumple perfectamente con su intención, que es entretener o lo que queramos. Em, Después también, en tu caso, por ejemplo, José Luis, que eres profesor, pues ostras, las ideas visuales te pueden ayudar muchísimo a desgranar un concepto, a enseñar a otros a cómo pasar de A a B. Pues enseñar es otra intención un propósito muy claro. El ya lo he dicho, pero bueno, repito, el desgranar algo en pasos también puede ser, la idea visual puede ayudarte mucho a ello. Por ejemplo, en una reunión de equipo, estamos ahora mismo en 1 millón de ventas. Para llegar a 2 millones de ventas, ¿qué podemos hacer? Pues una escalerita de pasos. Tenemos que hacer primero esto, es decir, para dividir o para, sí, secuenciar algo, también es una intención muy válida. Así que, por resumir y no alargar mucho más, yo principalmente es motivar a la gente, enseñar a la gente cómo hacer algo o ayudarles en un proceso. ¿Y te pasa alguna vez que cuando empiezas a representar la idea visual cambias la intención? ¿O dices, ostras, espérate que estoy viendo ahora otra cosa? ¿O una vez ya que representas, una vez que has definido esto en ese proceso ya de creación, de Ujú. diseño, no hay cambios? En tu caso, ¿qué Y suele darse? Normalmente cuando ya tengo clara la intención, es decir, primero tengo una idea, después lo paso a una estructura visual que considero que puede cuadrar. Y una vez tengo clara la intención, casi siempre llega a buen puerto. Es posible que si no le veo la intención clara, lo que hago es la mato directamente. Digo, vale, si esta idea visual no va a cumplir un propósito, eh, no tiene sentido. Y ese es el principal error que he cometido yo muchas veces y el que veo a mi alrededor también. Es decir, vale, tengo claro esta representación, tengo clara esta estructura, pero ¿a qué está sirviendo? Es decir, ¿qué quieres conseguir con esa idea visual? Que si es bonita y ya está. Por eso incido mucho en que el diseño es lo de menos. Es decir, yo he visto gente con un arte que no veas, pero después el paso de qué quieres conseguir con esa idea visual, no acaban de pillarlo. Pues, ostras, puede ser increíble representando algo que si no cumple con el propósito, te aseguro que la gente lo va a entender. O sea, por eso incido tanto en el que es que si no sabes dibujar, es que es lo de menos. Lo importante es saber qué quieres representar y llegar a plasmarlo. Con eso lo tienes casi todo ganado. ¿Qué papel tiene el autojuicio cuando uno pasa al momento de dibujar? Ujú. Que yo lo siento, ¿no? Que me pasa, decir, joder, sé que ves, no, sé que no sabes dibujar. O estás ya juzgando los errores que estás cometiendo, ¿no? Como en tu caso, no sé si recuerdas, o especialmente cómo lo ves en otras personas. Porque claro, a ver, alguien que nos esté escuchando dirá, claro, es que él ha tenido éxito y él a lo mejor no ha pasado por ahí, pero sí estás viendo a otras personas, ¿no? Entonces, ese autojuicio que viene acompañado de perfeccionismo también, en cierta manera, qué papel juega en el momento lo que es de ilustrar, cuando ya tienes la idea, el mensaje claro, la Ujú. intención y te pones ahí a representar. ¿Qué papel tiene ese juicio?
Pues también, claro, muy, muy importante. Al final diría que es el último bloqueo que tienes que pasar para que esa idea visual vea la luz. Em, por eso mi consejo es, nosotros siempre vamos a ser los peores críticos. Es decir, si fuera por nosotros, que solemos ser el juez más exigente. Em, por eso un consejo que suelo dar es que por, aunque no pase tu filtro, compártelo. Compártelo. Si eres suficientemente valiente como para compartirlo en redes sociales donde quieres utilizarlo, oye, ponle tú. Porque aunque no sé qué es lo peor que puede pasar también. O sea, no creo que nadie te vaya a venir a decir, ostras, pues esto es una mierda, hablando claro. Y si es así, pues oye, hasta luego y gracias. Pero Bueno, pues le dices, compártelo. Enséñame, ¿no? Es decir, bueno, pues Claro, enséñame claro. tú lo que has hecho y así aprendo de ti, ¿no? También, también. Pero el compartirlo me parece crucial y compártelo con quien quieras, con tu padre, con tu hermano, con no sé qué, con tu amigo, si quieres con la persona más cruda que conozcas, que te dé feedback, para que si no se entiende, que te lo digan ya ostras, de nuevo, aunque la gente no tenga ni idea de comunicación visual, perdón, aunque la gente considere que no tiene ni idea, si a ti te llega algo que no le ves el qué, te va a decir, ostras, pues que esto no me dice mucho. Y si es al contrario, te dirá, buenísimo, pues compártelo, compártelo en el curso. O sea, yo creo que la parte más importante del curso es la comunidad, porque ahí es donde digo a los alumnos, ostras, si tenéis miedo, de verdad, tira, compártelo y yo te voy a dar feedback, mis compañeros, o sea, el resto de compañeros te van a dar feedback y en base a eso, poquito a poco, vas desarrollando una especie de habilidad, cada vez eres un poco más crítico, cada vez te das cuenta de dónde has fallado, los errores que estás repitiendo. Así que, nada, sintetizando, comparte y a partir de ahí, o sea, nunca dejes que tu propio juicio sea el que dicta si compartes algo o no. Comparte y después ya irás puliendo. Yo estoy aprovechando también a mi hijo mayor de 8 años, que le gusta así también mucho dibujar y yo lo veo, ¿no? Como él ya está, no tiene ninguna limitación, ninguna creencia limitante Ni y va tanto. haciendo sus dibujos y digo, joder, con la tontería empieza a hacer cosas que tienen mucho sentido y es porque en ningún momento por ahora tiene 8 años, pues Claro. llegará un momento que seguramente el sistema educativo, pues alguien le pegue así un cortecillo y ya se frene, ¿no? Esperemos que ese corte llegue lo más tarde posible. Pero yo estoy aprovechándolo a él también, ¿no? Para empezar yo a dibujar con él. Y él sé que va a ser también sincero, pero siempre con el ánimo de buscar, vamos a hacerlo así, papi, vamos a hacerlo Ujú. como un juego, lo hacemos Qué jugando, ¿no? bueno. Entonces, bueno, también es otra alternativa. En relación con el tema del diseño, hay una idea que a mí también me parece interesante, que es buscar como tu marca, tu identidad visual. Ujú. Esto yo creo que es interesante, pero ¿crees que puede ser perjudicial el antes de saber hacer ciertas cosas o desarrollar habilidades, querer ya encontrar tu identidad visual? O sea, ¿queréis saber ya qué estilo vas a seguir? No es que sea perjudicial, es que te mata. Te mata. O sea, al final es otro de esos factores a tener en cuenta que va a ser un freno más. O sea, otra, no es creencia limitante en este caso, pero sí que es un freno muy, muy potente. Decir, ostras, es que si no se nota que es mío, si nunca has compartido, ¿cómo se va a notar que es tuyo? O sea, es que al final el estilo lo desarrollas con tiempo. De nuevo, invito a todo el mundo que se vaya a las primeras ideas visuales mías. No tiene nada que ver, he cambiado el color de fondo. Antes no había monigotes, ahora sí hay monigotes, después los quito, después no sé qué. Al final eso es iteración, iteración y más iteración. No, siempre recomiendo ir a lo más simple. O sea, ir a lo más simple. Si tú, por ejemplo, tienes ya una empresa, una marca corporativa y utilizas el color verde y el negro, esa es tu marca, esa es tu estilo. Que si te gustan las líneas más gordas, que si la tipología, que si no sé cuánto, prueba y al final ya irás viendo cuál es. No hay un criterio mejor que el otro. Ya ahí nadie te puede guiar más allá de que es lo que te digo. Pensamos que es muy importante, a la gente le da igual. O sea, a la gente le da igual el color de fondo que tú vayas a poner, lo que le interesa es el mensaje que tú estás transmitiendo. Que después es más bonito, que tiene más coherencia y tal. Perfecto, o sea, pues sumamos un par de puntos más. Siempre digo que una buena idea con una mala ejecución, en este caso me lo llevo a lo visual,
buena idea con mala ejecución, y por mala ejecución me refiero a un diseño feo o lo que te sea, es un 8 de 10, o sea, de verdad. Sin embargo, una idea mala con una ejecución brillante, con todo muy bonito y demás, es que es un 2 de 10. Porque si no representa el mensaje como tal, puede ser todo lo bonita que tú quieras, que no va a ser, o sea, nunca hemos de olvidar que el fin es comunicar un mensaje. Si el mensaje no está claro, si la idea visual no lo transmite bien, pues no cumple con lo que debería. Y además, yo he visto, por ejemplo, muchas presentaciones visuales y yo mismo habré caído en ese error de que a veces algunas diapositivas, el diseño, Mm, se come al mensaje, mm, incluso al ponente, o sea, a la persona que está hablando. Es decir, la imagen es tan bonita, por así decirlo directamente, que la gente se queda embobada con la imagen, que es chula, y pero el desconectas mensaje, no, y... el Sí, sí. mensaje se pierde y a lo mejor el ponente está soltando su super mensaje, pero la idea se ha comido, ¿no? Se ha comido al ponente y al mensaje. A nivel de herramientas, que tú lo has comentado, que no es lo determinante, pero bueno, actualmente, ¿qué dos, tres herramientas recomendarías para alguien que no ha usado Photoshop, ¿vale? Vale. Que no quiere complicarse la vida Ujú, y que quiere también iniciarse, ¿no? Con estas cosas, ujú. por ejemplo, imitando, ¿no? Cogiendo una imagen y calcándola, ¿no? Ese proceso que también muchas veces se recomienda, es decir, empieza Sí, claro. calcando Mm, una imagen, después intenta hacerla sin mirarla, vale, hay distintas estrategias que podemos mm, hacer, ¿no? ¿Qué herramientas para las personas que no vayan a dibujar en papel ujú. y que quieran hacerlo directamente en digital? ¿Qué recomiendas? Te voy a dar dos herramientas solo. Y de hecho me vas a permitir porque boli y papel sí es una herramienta. O sea, sí es una herramienta y de hecho recomiendo empezar por ahí. O sea, dejémonos de tonterías de Photoshop. Yo no lo he abierto en mi vida, no tengo ni idea. O sea, cero, no tengo ni idea. O sea, boli y papel es una herramienta maravillosa para empezar porque te permite, o sea, cero frenos, cero bloqueos. De hecho, te puedes poner una imagen delante ahora mismo en la pantalla y tú la intentas recrear y te va a salir mejor o peor, pero lo vas a saber hacer. Es decir, la primera, papel y boli, para empezar. Y si quieres, si quisieras animarte y compartirlo, foto y compartes. Y te aseguro que por el mero hecho de ser de esa forma, de una forma tan rudimentaria y que nadie se esperaría verlo así, ya va a llamar la atención, ya tienes un punto positivo. Yo, de hecho, hice algún yo venía haciéndolo en iPad, como te comentaba, que ahí sí que utilizaba el Pencil y demás, y de repente me dio un día por subir dos o tres a papel y boli. Y, sorpresa, fue exactamente lo mismo. Y no solo eso, sino que incluso tuvo más repercusión, por decir, joder, si es que parece que lo puede hacer cualquier persona. Es que sí, lo puede hacer cualquier persona. Y como el mensaje, claro, o sea, lo hice un poquito curioso, es decir, con papel y retulador, que se viera todo bonito, con letra bonita y demás, pero era una representación visual, era una idea visual en una foto y subida a Twitter. Y cumplió perfectamente con el papel. Y después he hecho papel y boli. Y la segunda, que es la que recomiendo a todo el mundo, y es en la que yo estoy trabajando, es una herramienta gratuita que trabajas con teclado y ratón. Es decir, que no hay, ahí sí que no hay nada de dibujar. Se llama Figma. Es una herramienta gratuita que tú puedes utilizar en la propia web. Y es que funciona todo de forma, es vectorial, es decir, tú tienes aquí figura y haces un cuadrado, pones el cuadrado, ahora una redonda y con eso pues vas combinando. Tiene una curva de aprendizaje muy bajita, es que los básicos te los puedes aprender en un vídeo de YouTube en 30 minutos, o yo mismo yo como quería, antes de lanzar el curso, quería utilizarla para proporcionar a los alumnos una herramienta que no les generase ninguna fricción, con lo cual yo mismo aprendí de cero a utilizarla en cuestión de días, porque quería aprender de cero para después poder hacer un vídeo y formar a los demás. Y es que es lo que te comento, en 30-45 minutos lo tienes y así que papel y boli y firma, con eso más que suficiente. Pues oye, te agradezco mucho que hayas dicho lo de boli y el papel, ¿eh? Porque yo mismo, claro, no me está dando cuenta porque yo al final me manejo con la tecnología y yo aprender cualquier herramienta de Claro. estas no me lleva mucho. Tengo un grado de autoeficacia y confianza más alta, pero puede haber personas que de repente se vean con dos cosas
que tienen creencias limitantes, ¿no? El Ujú. dibujar y tecnología, es decir, ostras, ahora tengo que aprender a usar una herramienta en paralelo a que tengo que aprender a dibujar, ¿no? Entonces, claro, no lo había pensado así. Para mí directamente me da más tranquilidad el ir con una herramienta, pero creo que no es lo más lógico, posiblemente, ni lo más fácil. Y a la vez, oye, pues puede haber muchas personas que les suponga un problema, ¿no? El utilizar una, el tener que aprender encima una herramienta, es decir, joder, ya bastante tengo con Claro. querer aprender a dibujar y coger una idea y representarla, como para ahora aprender las capas, los vectores y este tipo de cuestiones, ¿no? Si me ves mirando hacia abajo ahora, sabes que me gusta, siempre tengo yo papel y lápiz. Esto, esto es comunicación visual. No sé si A se ver, verá ponlo un poquito poquito más lejos, se que verá la poquito pantalla la no la cámara. veo. Ah, ahí se desenfoca a veces. Pues todo, aquí tengo mi monigote, aquí que se. O sea, al final es que en segundos puedes hacer cualquier, cualquier cosa. A mí eso me gusta, ¿no? Porque digo, joder, yo sé que eso lo puedo hacer también. Entonces, Todo el mundo es puede, todo como el mundo. das esa confianza, ¿no? Mm. De que, bueno, a nivel técnico es posible. Ahora ya, pues habrá que desarrollar más habilidades. ¿Y qué papel tiene la inteligencia artificial? Primero en ti, ¿qué riesgos ves en las personas que estamos aprendiendo? ¿Cuándo utilizarla? ¿Cuándo mejor todavía no utilizarla? Ujú, Y bueno, pues por aquí, ¿qué opinas? Primero, por ir un poquito más ordenado, en tu proceso actual, ujú. ¿qué uso le estás dando con la inteligencia artificial? ¿En qué fase o si la estás utilizando? Sí, no tengo una opinión muy formada, principalmente por eso, porque la he utilizado a nivel usuario, porque no me ha dado la vida para meterme en un melón. O sea, yo cuando entro en algo, o entro como, o entro con todo, o no sé quedarme a medias, con lo cual me ha pillado un momento vital en el que no tenía más ya capacidad para decir, tengo nociones básicas y que utilizo pues ChatGPT, Claude, Gemini y demás para pelotear ideas y demás, y si me lo llevo a mi ámbito de comunicación visual, hay veces que sí que me ha ayudado mucho decir, ostras, tengo muy claro que esta idea la quiero representar de forma visual, pero llega un momento en que, como te comentaba, pues la cabeza ya no da para más, no acabas de ver la forma que y le lanzo la pregunta directamente. ¿Cómo representarías? Le lanzo algún ejemplo mío para que tenga esa referencia. Digo, ¿cómo representarías esto o qué formas de representarlo se te ocurren? Y eso pues es una máquina que te da de repente 10 ideas que dices, ostras, pues sí, sí que puedo hacerlo así. Em, Sobre todo en el ámbito de ideación. Ideación y de quiero representar esto. ¿Cómo podría hacerlo para que sea más efectivo? Pues hasta ahí llego. Pero he probado también, ya mi lado curioso, decir, tengo esta idea, ¿cómo la representarías? Y que me la devuelva en formato de imagen. Y por suerte ahí estamos bastante a salvo aún. No, es algo que le cuesta. Es una habilidad que es bastante abstracta y que requiere de conectar muchas cosas a la vez. Bueno, estoy seguro que de una forma u otra, poco a poco, irá llegando hasta ese punto. Pero de momento lo utilizo en un plano más auxiliar, de que de eso, de que me ayude en formas de ver lo que igual a mí se me escapan, pero de momento está ahí, hasta ahí llegado. Como un pequeño paso intermedio, ¿no? Sí, No buscando el producto final, pero sí para desatascar algunos momentos, o a lo mejor te dice una cosa, no te gusta, pero gracias a lo que te ha dicho se te ha ocurrido otra cosa. Bueno, pues efectivamente. ahí con eso ya es interesante. Y para los que estamos aprendiendo, ¿recomiendas utilizarla así o ya? ¿O tú dirías, mira, José Luis, sigue practicando, comparte la comunidad, todo lo que hemos estado Sí. hablando, no te apoyes todavía en ella, crea tú primero esa habilidad y después potenciala, ¿no? De inicio, me has quitado las palabras. Te recomendaría eso. Al final, creo que has de desarrollar esa. No es la capacidad, sino es la tolerancia a. Ostras, es que esto me está costando. Claro, es que al final todo cuesta. Yo siempre pongo el ejemplo de como hablamos de comunicación, pues tenemos varias formas. Una sería el aprender a escribir como Los Ángeles, ser un buen copywriter y demás. Tú, lo siento, pero en 3 días no vas a hacer una carta de ventas digna de. O si nos lo llevamos al ámbito audiovisual en este caso,
tu primer vídeo de YouTube, lo siento, pero seguramente va a ser una porquería. Pues no esperes que en 1, 2, 3 semanas incluso tengas ya la habilidad dominada. Además, creo que es sano el pelearse con algo y darte cuenta de que aún no lo dominas, pero que estás en el proceso de hacerlo. Una vez ya te salga más de forma fluida, pues no está mal apoyarse, la verdad. Y en momentos puntuales, pues sí, te puedes apoyar. Pero mi recomendación sería eso, que primero aceptes, que toleres esa frustración y que poco a poco, más que nada, que a corto plazo puede que te parezca malo, pero es que a largo plazo te va a ayudar mucho más esa resiliencia y el aceptar que estás mejorando y que aún no eres lo suficientemente bueno. Sí, sería buscar más el desarrollo de habilidades y no buscar ya el producto bien hecho, ¿no? Decir, oye, no, Exacto, mira, ahora un buen resultado va a ser progresar en tu habilidad. exacto. Quería preguntarte un poco sobre este cambio que has hecho también al nivel profesional, que está muy vinculado con el tipo de ideas visuales que compartes. Se llama la empresa Ujú. Senda, si no Senda, sí, recuerdo mal. correcto. Sí. Ujú, Y ahí, pues, haces una cosa que a mí me encanta, ¿no? Porque llevo, pues, especialmente desde el confinamiento, pues buscando la manera de trabajar mejor, no ujú, trabajar más, sino trabajar un poco menos, pero trabajar mejor, ¿no? Y ujú. esto, pues ser padre, como tú bien sabes, también te empuja a querer buscar eso. Y también cuando quieres salud, pues al final inevitablemente te lleva a, pues eso, hincharte a leer libros de productividad, Ujú. buscar estrategias, hábitos, de este tipo de cosas que se nota que en tu caso también has ido trabajando, y muchas ideas van en esta dirección. Y te quería preguntar, primero, también para que podamos entender qué hacéis, ¿no? En la empresa y tu papel con las ideas visuales, ahí cuál sería exactamente, cómo ayudáis a las personas. Pues Senda es lo que realmente ha llegado un momento vital. O sea, yo he tenido muchas inquietudes y, y una de ellas era la psicología como tal. Mi mujer es psicóloga y a mí el ayudar a las personas siempre lo he tenido, es algo que siempre he tenido muy presente y que en mi trabajo previo pues no veía la forma en la que conectaba porque era un trabajo mucho más corporativo y entonces Senda en lo que se resume todo es que al final en las empresas la unidad principal es la persona. Si la persona no está bien, no... Es decir, es una especie de consultora, pero no en una consultora al uso. Nos centramos sobre todo en... Es una consultora humanista. Nos centramos en que para trabajar bien, o sea, va todo vinculado. Para llegar a vivir bien, que es lo que creo que queremos todos, o sea, empezar por trabajar bien. Y nos centramos en empresas que están en fase de expansión, sobre todo, que a nivel económico y demás, todo va muy bien, pero llega un momento en el que todo empieza a descontrolarse. Los procesos que antes funcionaban dejan de funcionar. Entonces ayudamos a pensar en qué es lo que estamos haciendo, dónde estamos, dónde queremos llegar y lógicamente pues vamos muy de la mano de las empresas para ayudarles a implementar sistemas de trabajo que les ayuden a trabajar mejor, que les devuelva tiempo para hacer lo realmente importante, que normalmente nos enfocamos sobre todo en managers, fundadores de empresas y demás, que se ven abocados en un bucle, un ciclo del que no saben salir, porque ellos fundaron una empresa para ser más felices. Y lo que acaba resultando en que están atrapados dentro de su propia empresa, porque es un bucle de que sí, va todo bien, pero todo depende excesivamente de mí, porque no tengo tiempo para pensar, estoy en un rol muy operativo, así que ahí entramos nosotros, entramos para desencallar un poquito eso y que sobre todo pues founders, managers y demás mm, recuperen un poquito el sentido por el que fundaron la empresa en primer lugar, que era que tener una mejor vida. Y bueno, yo estoy ahí tengo cierto papel en la creación de contenido, porque al final lo que hacemos está claro, pero si logro representar todo lo que hacemos y los sentimientos que muchas veces nos encontramos con gente con la que trabajamos en algo visual, pues lógicamente va a calar mucho más. Pero mi papel también va más en el ámbito corporativo, en hablar. Es un papel más psicológico de hacerles entender, ver dónde han perdido el norte, por qué su idea inicial era esta, pero al final se ha acabado yendo por otros derroteros porque al final caen en la productividad, en el bucle he de ser más productivo, lo de hacer mejor, y acaban perdiendo un poquito el norte.
Sí, además yo sé que uno de tus libros también favoritos, y yo lo leí este año y me encantó, de 4000 semanas. Sí, sin duda. Ahí, claro, se dice una idea muy potente y es que estas técnicas de productividad, las clásicas que se suelen siempre vender, el problema que tienen es que funcionan. Sí. O sea, son efectivas y te llevan a hacer más cosas. Yo tenía seleccionado algunas, podríamos llamarlos modelos mentales o como queramos llamarlo, de cosas que veo, de las que tú has ido hablando y supongo que es también lo que vienes trabajando ahora con las empresas. Y te voy a decir las que tenía por aquí y me gustaría, bueno, el tema del perfeccionismo Ujú. lo hemos ido viendo, pero te voy a decir otras y me Vale. gustaría que tú explicaras la que para ti es como más determinante, la que más impacto puede tener. Vale. Sé que depende del contexto de la persona y tal, pero aunque sea como en tu experiencia personal, ¿vale? Ujú. Sería lo siguiente: priorizar, pensar Ujú. en largo plazo, entender formas de progresar, Ujú. descansar y ser capaz de relativizar cuando, por Vale. ejemplo, hay días malos. Vale. Es difícil quedarse con una sola, pero am, juraría que el priorizar, porque al final es lo que me une un poquito todo. Es decir, el tema del descanso, al final se trata de, o sea, a la que tú aprendes a priorizar, o sea, priorizar no es tener una lista de pendientes de 10 cosas, o sea, eso no es priorizar. Priorizar es decir, de estas 10 cosas, solo he de hacer una. ¿Vale? Después ya, o sea, eso ya te enseña a qué es lo realmente importante y a valorar. De esas 10 cosas, seguramente necesitas hacer una. 6 no pasa nada porque no se hagan o que se hagan de aquí a aquí semanas. Y hay dos o tres que, bueno, sí, son importantes, pero ostras, vamos a hacer primero la primera, la del top of, of the list, y a partir de ahí, una vez esté hecha, pasamos a la siguiente. Aquí si me lo llevo si lo hilo un poquito con el tema de perfeccionismo, pues lo mismo, igual no hace falta fijarnos estándares irreales y esa primera cosita que queremos hacer, vamos a que sea válida. Es decir, no vamos a intentar a lo que hacemos nosotros con las empresas, no les entregamos un producto perfecto de inicio, le entregamos algo muy básico, que nos validen, que piensen que... Y a partir de ahí, cuando ya tienes el feedback del cliente, vas iterando y demás, pero no intentamos entregarle un producto cerrado y perfecto de inicio, porque es que sería una pérdida de tiempo para nosotros y para ellos. Con lo cual, priorizamos cuál es el pain, el dolor principal que tienen y decimos, vale, vamos cuando digo dolor principal, porque seguramente cuando tú le preguntas a una persona, te dicen, "Pf, es que tengo uno, dos, tengo 16 problemas. Vale, sí, pero ¿cuál es el que más te está doliendo ahora mismo? Vamos a por este y a partir de ahí te intentamos dar una solución básica, pero en base a eso después iteraremos y te la daremos perfecta. Cuando eso esté solucionado, ya habrás liberado bastante más carga de tu cabeza y pasaremos al siguiente. Y así poquito a poco. Si intentáramos ir a por todos de golpe, no nos serviría. Así que para mí priorizar es clave. Y es algo que no he hecho, ha habido muchas veces en mi vida en que no he sabido hacerlo y a la que he empezado a implementarlo, es que te cambia la vida totalmente. O sea, no puedes hacer todo en la vida. O sea, yo sé, me gustan los videojuegos, me gusta leer, me gusta ver series, me gusta no sé qué. Claro, me gusta todo eso, pero hay momentos en la vida en la que tienes 24 horas, descansar es importante, con lo cual yo ha habido varios años en mi vida en los que no he podido hacer todo lo que quería. O sea, he dejado de jugar, he dejado de ver tantas series. ¿Por qué? Porque priorizaba la salud en este caso, que era descansar bien, estar con mi familia y entrenar. Cuando ya he ido liberando tiempecito de otras partes, me he permitido hacer otras cosas, pero hasta que no he priorizado una de ellas, no funcionaba. Y hay muchas formas de autoengañarse también con este tema, porque uno puede hacer una lista de cosas que quiere hacer y todas son sanas y Ujú. todas te ayudan a aprender, pero claro, el problema viene a ser el mismo, es decir, el querer hacer más cosas de las que realmente puedes hacer. Llegando a la parte final, te quería preguntar también, sé que esto es un tema que te ha preocupado, especialmente hace ya un tiempo, el tema de las redes sociales, el Sí. cómo, pues eso, y tú que tienes tantísimos seguidores en varias redes sociales, pues también me interesa, ¿no? Que a día de hoy, en este momento, pudieras contar cómo percibes este espacio que te ha dado tanto, pero Ujú. que a la vez tú has percibido que te puede quitar cosas muy valiosas.
¿Cómo Ujú. lo ves este asunto actualmente en ti y cómo estás gestionando pues, esta cantidad de miles de seguidores que tienes? Porque recibirás pues, muchos mensajes, muchas respuestas y mucho elogio también, ¿no? Sí, pues ha sido una montaña rusa, la verdad. Los primeros, cuando empecé, claro, partes de cero absoluto, o sea, yo no tenía ningún seguidor en ninguna red social. La comunicación visual pues hizo que muchos de mis contenidos se viralizaran y pasara en cuestión de 6 meses de tener 100 seguidores, o sea, familia y amigos, a tener 1000 y de repente en 6 meses tener 40.000. Y eso pues no te enseña a nadie a gestionarlo porque al final yo soy... A mí me gustan mucho las relaciones personales y cuando alguien se toma la molestia de escribirme en algún sitio, pues lo mínimo que puedo hacer es responderle. Pero a la que te das cuenta de que la cantidad de tiempo que eso te lleva, pues ya no solo es eso, esa parte aún la puedo tolerar, pero va tanto en el ser humano, el ego, las métricas, que yo los primeros meses me acuerdo que publicabas y a los 10 minutos entrabas, hostia, tiene 50 likes, perfecto, pero es que volvías a entrar a la hora, hostia, 300 likes, muy bien. Y cuando mirabas a las 6 horas, hostia, 4.000 likes, qué pasada, no sé cuánto. Eso ya te inflaba el pecho un poquito, decías, "Oh, soy la hostia, qué bueno soy". Pero es que eso también, si te lo llevas a la otra parte, cuando tú ponías algo con la ilusión, de decir, esto va a funcionar, o sea, seguro que va a funcionar, y entras y tiene 20 likes y después 60, claro, y al final desvirtúas absolutamente todo y te piensas que lo que hace que un contenido sea bueno o malo sean esos numeritos. Y eso es horrible, es horrible. Yo por suerte nunca he utilizado redes sociales como tal, o sea, es que creo que lo he tenido muy claro, o sea, nunca he sido de Instagram, ni de compartir mi vida personal, ni de... No he necesitado la validación externa en mayor o menor medida. Al Sí, final todo la necesitamos de una sí, forma sí. u otra, pero vamos, que nunca me ha gustado cuando empecé con el tema de las ideas visuales. Pues es que te ha hecho todo tan bien para que eso te secuestre, que tuve que hacer un ejercicio, decir, mira, tío, se acabó, redes sociales fuera del móvil, vamos a programar contenido y demás, voy a fijarme ciertos momentos a lo largo del día en los cuales va a ser los momentos en los que es mi trabajo, ¿no? Pues de 8 a 8:30 miro redes sociales, contento cuatro cosas y hasta luego. Porque si no, es que es un trabajo full time, tío. Puedes estar 16 horas al día. Siempre notificaciones siempre las he tenido fuera de todo, porque para mí es el principal problema. Y daría para otro podcast. Estaríamos hablando aquí horas y horas, porque es mi preocupación principal, sobre todo desde que soy padre también. Lucía, mi hija, es muy pequeña y por suerte le quedan muchos años, o sea, garantizo que le quedan muchos años hasta que empiece en el mundo de las redes sociales, pero hemos de aprender a convivir con ellas y todo se basa en tener una buena relación, o sea, al final como con todo. Me han dado cosas muy buenas, pero si no lo hubiese controlado, estoy seguro de que me hubiesen dado muchas más malas de las buenas. En esta situación, ¿no? De uso de redes sociales, tú ahora mismo estás en Substack, tienes tu newsletter. ¿Tú Sí. crees que puedes tener, con el proyecto de ideas visuales especialmente, esa dependencia con redes sociales o tú sientes que, oye, pues no pasaría nada? ¿Consideramos Substack una red social? O, Ah, esa es muy buena pregunta. Buena pregunta porque porque- tiene ingredientes sí, también, o sea, sí, sí. tiene una mezcla ahí. La metería tiene cosas distintas, aunque creo que han incorporado cosas de redes sociales Sí. clarísimamente, pero creo que aporta cosas que la pueden diferenciar. Por ejemplo, a Twitter, LinkedIn, aunque es debatible, ¿eh? Sí. Que si nos Ujú. ponemos objetivamente, decimos, oye, estamos Claro. hablando de una red social con algunas funciones añadidas, ¿no? O diferenciadas. Pero el concepto de newsletter, quizá, Ajá. y el concepto de publicación, mensaje Ujú. corto, ¿no? Mira, yo hoy en día tal y como las utilizo, son herramienta de captación, o sea, pongo los contenidos en todas las redes sociales, no le hago ni caso ya ni interacción. Ya hace, por suerte, muchos meses, incluso años, que no le hago caso a las métricas. Y lo único que hago, al final yo donde más me abro, donde más Alex Maese soy, es en mi newsletter, como tú dices, es donde no solo hay ideas visuales, sino pues que hablo de lo que me inquieta en cualquier momento. Eso en el resto de redes sociales no lo hago. Con lo cual...
las utilizo como herramienta de captación para que si les interesa saber más sobre comunicación visual y sobre la persona detrás de las ideas visuales, vayan a la newsletter. Si podría subsistir sin ellas, creo que sí, pero esta respuesta es un tanto sesgada porque ya tengo cierto volumen, pues al final hay 9.000 suscriptores, haciendo colaboraciones con otros autores y autoras, pues podrías tirar sin ningún problema y creo que de hecho es la forma más saludable de crecer, incluso aunque tengas poquitos, si tú genuinamente te interesas en el contenido de otras personas, surgen colaboraciones y es que yo sí, 9.000 suscriptores, pero es que son números que realmente tampoco te dicen mucho. Al final, alguien puede tener una lista con 300 personas súper dedicadas, que están totalmente enamoradas de lo que haces, pues mucho mejor eso que no 9.000. Yo tengo la suerte, creo que tengo la suerte de que la audiencia es bastante, o sea, le gusta mucho lo que hago y demás. Pero a mí me daría igual tener 150.000 suscriptores por el mero hecho de decir, hostia, es que mira qué lista más gorda y demás. La cantidad en este caso no es para nada reflejo de la calidad. Así que mm, creo que hay que ser inteligente y hay que aprovecharse de lo bueno que te dan las redes sociales, esa visibilidad y demás, pero no dejarte llevar por donde ellos, los algoritmos y demás. Alex, para finalizar, te voy a pedir un ejercicio. No sé si te voy a meter en algún compromiso o en algún apuro. No sé si alguna vez te lo han pedido así. Prueba. Si no sale, no va a pasar nada. Pero ¿serías capaz de, con este formato de audio, dibujar en la mente de una persona alguna idea visual de estas que tienes sobre la comparación social que hacemos ¿vale? Se me viene a la cabeza alguna de la vida de una persona, lo que vemos, lo Sí. que es, ¿vale? ¿Serías capaz de hacernos una idea, representar visualmente en nuestra mente ahora? De alguna de las que Sí, tengas sí. hechas, por ejemplo. Sí, de hecho, me viene súper bien el ejercicio porque seguro que la audiencia también lo verá, es relativamente sencillo. Al final, muchas de las ideas visuales se basan en metáforas, y las metáforas son una herramienta potentísima para representar en la mente de la audiencia lo que tú quieres representar, valga la redundancia. Y al final, pues sí, voy a coger algunas de las que ya he hecho, como puede ser. Si nos llevamos a la comparación, pues imagínate una metáfora del iceberg. Un iceberg en el cual tú solo ves la punta, pero realmente no ves la magnitud de todo el problema. Pues una de mis favoritas es lo que tú ves de una persona en las redes sociales, lo que ellos te quieren mostrar. Es decir, me voy a poner a mí de ejemplo. 50.000 seguidores, los que sean. Tú lo que ves es eso, pero no ves realmente lo que hay detrás, que viene a ser pues, todo el trabajo que hay tras esas ideas visuales cómo es, o sea, de hecho lo que estáis viendo, yo siempre intento ser, lo que veis es una porción muy pequeñita de mí, lo que yo dejo que veáis. Todo lo que es Alex Maese realmente es toda la parte que está escondida. Así que tienes por un lado esa representación. Eh, sí, lo dejamos con eso. Está bien, está bien. Hemos Ta- superado el ta- ejercicio. Hemos superado. Vale, No hace me falta vengo buscar la arriba. matrícula, no hace falta buscar la matrícula de honor. Pues Alex, te agradezco mucho este tiempo que has destinado, que sé que cuidas mucho tu atención, como debe ser, y el tiempo. Y también te agradezco que, por ejemplo, con mis hijos pueda coger Invicto ahora y Ujú. explicarle ideas que eran bonitas y complejas, pero con las ilustraciones tuyas, las representaciones visuales, pues ahora tengo primero la atención y luego la posibilidad de que los mensajes les llegue más fácil. Entonces, bueno, haces también una labor ahí de forma indirecta, Ujú. educativa, al menos yo lo veo así, con menores, para entender cosas de cómo se puede básicamente vivir mejor. Así que nada, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Qué maravilla. Pues oye, nada, muchísimas gracias a ti por verme este espacio y nada, ha sido un placer. La verdad, me lo he pasado muy bien y para cuando lo necesites, yo estaré encantado de reunirme de nuevo.